El 22 de diciembre del año 1913, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la creación del Banco de la Reserva Federal Americana. Esta institución controla la economía del mundo a través del dólar. El libro de Apocalipsis menciona que al final de los tiempos, la economía también estaría controlada por Satanás. El libro de Santiago menciona, en el capítulo 5, algunos de los castigos que vendrán sobre los ricos en los últimos días. Al respecto, la Escritura dice lo siguiente, a partir del versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, pues vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerto al justo, y él no os hace resistencia. La Sagrada Escritura nos enseña que antes del regreso de Cristo a esta tierra, también el sistema económico del mundo será afectado. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, menciona que no solamente habrá un conflicto en lo político y en lo religioso, sino que también Satanás durante muchos años ha venido preparando un plan maestro para apoderarse de la economía del mundo. Es por esto que el libro de Apocalipsis menciona que cuando la imagen de la bestia se levante, va a impedir que cualquier persona pueda comprar o vender si no hace parte del sistema que se instaurará como un gobierno mundial. También el libro de Apocalipsis nos dice que ese misterioso sistema tendría un número conocido como el número 666 y que el sistema recibiría un nombre, y ese nombre es conocido como Babilonia. En Apocalipsis, el capítulo 17, cuando uno de los ángeles llega a explicar la visión, dice que la mujer que representa este sistema tiene un nombre gigante en su frente, y ese nombre es el nombre de Babilonia. La Escritura quiere darnos a conocer que las mismas costumbres que originaron el sistema pagano en la antigüedad serían las mismas costumbres para estos últimos días. Examinaremos entonces el origen de Babilonia. En Génesis, el capítulo 10, la Sagrada Escritura enseña quién fue el primer hombre poderoso que hubo en la tierra. Al respecto, dice lo siguiente. Génesis capítulo 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador en contra del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador en contra del Señor. Notemos que Nimrod fue el primer hombre poderoso que hubo en la tierra. Se menciona en especial dos imperios que llegaron a ser grandes imperios, como fue el imperio de Babilonia, que aquí se llama Babel,
y también el imperio de Asiria, cuya capital más adelante fue Nínive. Este hombre tenía una característica muy especial. Era un gran cazador. Y aparte de eso, conglomeró al mundo de aquel tiempo para que construyeran una ciudad. Y no solamente una ciudad, sino una torre. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, está registrada una historia muy interesante que se conoce como la historia de Babel. En aquel tiempo los hombres se unieron en un solo bloque con el fin de ir en contra de los propósitos de Dios. En los trabajos completos de Flavio Josefo, en la página 30 en inglés, este historiador menciona lo siguiente acerca de Nimrod. Fue Nimrod quien los indujo a semejante confrontación y rebelión contra Dios. Él fue el nieto de Can, el hijo de Noé, intrépido y con mucha fuerza en su mano. Él les persuadió que no era por los medios de Dios que ellos podían tener felicidad, sino por el valor de ellos mismos. También cambió el sistema de gobierno gradualmente hasta convertirlo en una tiranía, al ver que la única manera de separar a los hombres del temor de Dios era tenerlos en constante dependencia de su propio poder. También decía que él se vengaría de Dios si hacía otro diluvio. Por eso construyó una torre tan alta que las aguas no pudieran cubrir y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Ahora, las multitudes estaban bien preparadas para seguir la determinación de Nimrod y estimar como signo de cobardía el someterse a Dios. Y construyeron una torre sin escatimar esfuerzo y sin negligencia en el trabajo. Por razón de la multitud de manos empleadas, esta torre creció a gran altura, más rápido de lo que cualquiera podía esperar, pero el grosor de ella era tan grande y era de una construcción tan fuerte a la vista, no parecía tan alta como realmente era. Nimrod comandó la unión del mundo en contra del Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, la Escritura corrobora este relato que hace Flavio Josefo. Dice el versículo 1 lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y gozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y en el versículo 4 dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El propósito de Satanás al instar a Nimrod a construir esta ciudad es ir en contra de los planes de Dios. Cuando Dios creó al hombre, le dio la orden de esparcirse por la tierra. Era el propósito de Dios que los hombres vivieran en los campos, pero Satanás los unió y los instó a construir la primera ciudad que menciona la Sagrada Escritura. De la misma manera, Satanás también, muchos años atrás, había instado a una rebelión en el cielo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, la Escritura menciona que en el cielo hubo una gran batalla y que Satanás luchaba contra Jesús y sus ángeles, pero que finalmente fue expulsado del cielo. También en la tierra, Satanás trató de producir la misma rebelión. Y ahora utiliza a este hombre, Nimrod. De acuerdo al mito babilónico, Nimrod murió por orden de cierto rey, a quien Nimrod quiso obligar a adorar 7 estrellas. Ahora bien,
El mito babilónico también enseña que quienes seguían a Nimrod pensaron que su espíritu había volado y fue a habitar entonces al sol. De la misma manera pensaban de la esposa de Nimrod. Su nombre era Semiramis. Y ellos pensaban que su espíritu fue a habitar a la luna. De ahí en adelante empezó una trinidad pagana, pues posteriormente a la muerte de Nimrod, Semiramis da a luz a un hijo que se conoció con el nombre de Tamuz y que según el mito él fue la reencarnación de Nimrod. Desde un principio Satanás quiso imitar lo que más adelante se conocería también como el nacimiento de Jesús, de manera milagrosa. Ahora bien, ¿qué propósito tenía con esto Satanás? Una vez Satanás instaura este rito de adoración a una trinidad pagana, los antiguos empezaron a mirar entonces al cielo y todo el culto babilónico que empezó en aquel tiempo se basaba en la adoración a los astros. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 4, cuando el pueblo de Dios llega a la tierra prometida, Dios le hace serias advertencias para que no participaran del culto que se realizaba en estas naciones paganas. Dice la Escritura lo siguiente, Deuteronomios capítulo 4, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ahora, ¿por qué Dios hace esta seria advertencia contra la idolatría? Notemos que Dios hace algunas precisiones de no adorar aves, peces, reptiles, pero también hace una observación acerca de las potestades de los cielos. Era común en los babilonios observar todo lo que ocurría en el cielo y en base a esto tomaron las realidades de su culto, el culto que llegó a ser la cuna del satanismo. Ahora, es interesante que los babilonios adoraban la serpiente y tenían la serpiente como un símbolo de iluminación aquí en la tierra. No es extraño entonces que el símbolo actual de la medicina también sea una serpiente. Ahora, ¿qué creían los babilonios? Los babilonios creían que el destino de todos los seres humanos estaba regido por los astros. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, Esteban hace una defensa de su fe, pero hace una aseveración muy interesante. En Hechos, el capítulo 7, el versículo 43, se menciona de la siguiente manera. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 47, un capítulo titulado Juicios contra Babilonia, el versículo 13 dice de la siguiente forma: Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Qué interesante que la Escritura condena todos aquellos que están pendientes de los astros para predecir el futuro.
De la misma manera, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, el versículo 5, la Escritura advierte sobre los signos del zodiaco. La palabra de Dios dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de algún otro orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y dice el versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. No sé si alguna vez habíamos escuchado que la Escritura habla acerca de los signos del zodiaco. Fíjense, no es solamente en este tiempo que los hombres tratan de saber algo acerca del futuro. Ya desde los tiempos bíblicos Dios había advertido sobre esta idolatría. No solamente las naciones paganas llegaron a caer en este culto, que la Biblia menciona como Baal. Era el mismo Nimrod, que en las diferentes culturas tomó un nombre diferente. En Nínive era conocido como Ninus. En Egipto era conocido como Osiris. Y así en las diferentes culturas tomó un nombre diferente, al igual que Semiramis. En Babilonia esta mujer era conocida como Istar. En los hebreos fue conocida como Astarot. Y en muchas otras culturas tomó nombres diferentes, pero fue conocida de una forma muy particular. Se le llamaba la Reina del Cielo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, el versículo 18, el profeta nos advierte acerca de este culto. Dice el profeta en el versículo 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. El profeta nos informa acerca de un culto que se rendía a una mujer y que era conocido como el culto a la Reina del Cielo. Ahora también la mitología cuenta de que Tamuz posteriormente también fue llevado a la muerte y que de ahí en adelante empezó un culto rendido a Tamuz por su muerte y todas las mujeres lloraban a Tamuz. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, se menciona este culto que también llegó a ser practicado por los hebreos. Pero ¿qué se hacía en esta clase de cultos? En el libro de Salmos, en el capítulo 106, vamos a encontrar que no solamente las naciones paganas lo hicieron, sino también lo hizo el pueblo de Israel. El capítulo 106, el versículo 28 dice de la siguiente forma: se unieron asimismo en Baal Peor, hablando de Israel, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios contra sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. El versículo 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Es decir, no solamente eran las naciones paganas las que practicaron este culto, sino que también el mismo pueblo de Dios llegó a cometer hechos escandalizadores. Los hijos eran sacrificados al sol. En las costumbres babilónicas, todo lo primero era dedicado al sol. Se dedicaban los primeros frutos, se dedicaba el primer día de la semana y se dedicaban los primeros hijos para ser sacrificados. No es extraño entonces
que cuando Dios envió las plagas a Egipto, el último castigo, el peor de todos, fue que Dios mató los primogénitos de toda aquella nación, incluyendo el hijo del faraón. ¿Por qué razón hizo Dios esto? Porque quería demostrar que no eran los dioses paganos los dueños de los primogénitos y que la vida de los seres humanos dependía única y solamente de Dios. Satanás, de la misma manera, quiso burlarse de Dios. Por eso cuando Cristo vino a esta tierra, no hubo un insulto más grande para nuestro Creador, que el mismo Satanás hizo que lo crucificaran de una manera tan cruel, pero también como símbolo de los paganos en la antigüedad. Ahora bien, ¿qué quiere decirnos el Señor con esto? ¿Qué advertencia nos trae para estos últimos días? ¿Por qué Satanás permitió que ese culto se desarrollara? Y este culto ha ido progresando a través de los siglos. En el tiempo de Roma era la misma situación. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 20, el apóstol nos dice que todo lo que hacían los corintios, incluso la comida, era sacrificada a los demonios, dice el versículo 20. Ahora, este culto poco a poco fue progresando y fue siendo adaptado al cristianismo bajo el Imperio Romano. Muchos símbolos salieron de este culto pagano de Babilonia. Todo el sistema de contar que actualmente tenemos viene de Babilonia. Veamos algunos símbolos que resultaron de esta religión que también fue adoptada por los judíos cuando estuvieron durante 70 años viviendo en Babilonia. Todo el sistema de culto babilónico se basa en la adoración al cielo y a los signos del zodiaco. Ahora, es interesante que son 12 los signos zodiacales y en el centro hay un dios mayor que es el dios Sol, alrededor del cual giran los demás. Es decir, en total tenemos 13 dioses. Por eso el número 13 ha sido escogido desde siempre el número de la brujería, del espiritismo y de la hechicería. Como ellos adoraban las estrellas, muchos símbolos aparecieron al transcurrir los años, como este símbolo que se conoce como la famosa estrella de David. Notemos algunas cosas interesantes de la estrella de David. Es una estrella de 6 puntas que la conforman 2 pirámides en posición opuesta. Las pirámides en la antigüedad eran un símbolo del sol, la luna y de las estrellas. Lo mismo fue adoptado en el Imperio Romano. Ahora, estos 2 triángulos también representan algo supremamente interesante en el paganismo, que era la adoración a los órganos sexuales. El triángulo con el vértice hacia arriba representa el órgano sexual masculino y el triángulo con el vértice hacia abajo representa el órgano sexual femenino, semejando un poco el vello púbico de los seres humanos. Siempre en la astrología hay perversión sexual. Existió también el culto de la prostitución sagrada. En el tiempo de Éfeso existía el culto a la diosa Diana. Ahora, ¿por qué era tan familiar este culto para los hombres? Todos los adoradores que iban allí al templo de Artemisa a adorar a Diana, primero tenían que tener relaciones sexuales con sacerdotisas paganas que estaban dedicadas a la prostitución en estos cultos. Era una forma muy llamativa de hacer caer a los hombres. De la misma manera, recordamos que cuando Israel estaba a punto de cruzar el Jordán, también Satanás manda un último engaño y manda a las mujeres moabitas
para que lleguen allí y hagan caer en el culto pagano al pueblo de Israel. La Biblia nos relata que muchos de los líderes de Israel osadamente se acostaron con mujeres moabitas delante de todo el pueblo y que estas mujeres llevaron a cometer terribles pecados que fueron castigados por Dios también de una forma inmediata. ¿Qué otro símbolo tienen entonces los babilonios? Vemos ahora otro símbolo que es conocido como el pentagrama o la estrella de 5 puntas. Sin embargo, en este tipo de religiones, la estrella de 5 puntas tiene 2 formas de presentación. La primera de ellas es la punta hacia arriba. Este símbolo representa a la magia blanca y toma la forma de un hombre con los brazos extendidos, de tal manera que nos hacen creer que la magia blanca es una magia buena. Y el otro símbolo, aún más pagano, es la estrella de 2 puntas hacia arriba, semejando la imagen de un chivo que también en las mitologías antiguas representa a Satanás. Muchas veces también Satanás era representado en las antiguas culturas como un toro. De ahí la idea de que Satanás tiene cachos y tiene cola semejante a un toro. Si nosotros notamos la estrella de 5 puntas, en su centro hay un corte. Al hacerlo, representa una figura geométrica que es conocida como un pentágono. Y esto es importante tenerlo en cuenta para lo que hablaremos más adelante. Los babilonios también inventaron una tabla en donde colocaron los números del 1 hasta el 36. ¿Por qué colocaron los números del 1 hasta el 36? En la carta astral, donde estaban los 12 signos del zodiaco, los babilonios dibujaron una casa para cada uno de esos signos zodiacales. Es decir, en total serían 12 casas. Pero dentro de cada una de esas casas hicieron 3 habitaciones. Es decir, tendríamos en total 36 habitaciones en un círculo. Cada 10 grados correspondía a una habitación. No es extraño entonces que también en nuestro sistema de contar un círculo tenga 360 grados. El reloj que hoy tenemos todos viene del sistema de contar babilónico. De igual manera, el número 12 fue un número muy importante en Babilonia. Todo nuestro sistema de contar mantiene las mismas medidas babilónicas. La docena tiene 12 unidades. Un pie tiene 12 pulgadas. Las cartas que utilizan los brujos para leer el futuro tienen 52 cartas, de la misma manera que el año tiene 52 semanas. ¿Y cómo distribuyeron los babilonios estos números del 1 hasta el 36? Lo hicieron de la siguiente forma. Dispusieron los números de tal manera que era un cuadrado de 6 por 6. Es decir, en total eran 36 casillas. Colocaron allí los números desde el 1 hasta el 36, de tal forma que por la línea que se sumen los números siempre da 111. Como son 6 casillas, el total sería 666. Por eso este misterioso número está reportado en la Sagrada Escritura como un número enigmático. ¿Qué más representaba este número? Este número representaba entonces el conocimiento babilónico. Y notemos que Dios utiliza los mismos símbolos para advertirnos a nosotros, los que vivimos en los últimos días, de los peligros que enfrentamos, porque Satanás levantará una rebelión muy similar, así como lo hizo inicialmente en el cielo, así como lo hizo también en el tiempo de Nimrod, así como lo hizo también en el tiempo de Nabucodonosor. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, hay una historia
en donde Nabucodonosor manda a construir una imagen, pero no mandó a construir esa imagen como lo había visto en el sueño. Dios le había mostrado un sueño en donde una gran imagen se levantaba, pero esa imagen tenía diferentes metales. Cuando Nabucodonosor, por consejo de los magos y los astrólogos, decide construir esa imagen, hace un cambio drástico y la construye toda de oro. Era una imagen de casi 30 metros de altura. Era una imagen que todo el mundo tenía que adorar. Ahora, ¿por qué estos jóvenes no se postraron ante la imagen? Aunque la Biblia no lo menciona, pero es claro entonces pensar que esa imagen revelaba todo el culto de Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego conocían muy bien las advertencias de Dios acerca de la idolatría. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 18, Dios había advertido de la siguiente forma: cuando entres en la tierra que tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, dice el versículo 9. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a las naciones delante de ti. Es fácil entender por qué Nabucodonosor tenía la costumbre de quemar a las personas. Era parte de su religión. El dios de Nabucodonosor se conocía como Merodach. Ya el profeta Jeremías, en el capítulo 50, el versículo 2, menciona cómo era el nombre de este dios en Babilonia. ¿Qué pretendía Satanás entonces? De la misma manera que hizo que este culto fuera adoptado por los cristianos, en este caso por el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, querrá que el mismo culto sea adoptado por el cristianismo de los últimos días. Para esto ha creado una estrategia muy bien calculada. Vamos a entrar en detalle a mirar un plan satánico que ha venido trazando en los últimos 2 siglos con el fin de entregar el poder al enemigo. En el año de 1776, el 1 de mayo, apareció un hombre llamado Adam Weishaupt en una ciudad alemana conocida como Baviera. ¿Quién era este hombre? Esta es alguna de las imágenes que tenemos hoy de Adam Weishaupt. Su biografía dice que vivió entre 1748 y el año de 1830. Nació exactamente el 7 de febrero del año de 1748 en una ciudad llamada Baviera, en Alemania. Su padre era catedrático de instituciones imperiales y de derecho penal en la Universidad de Ingolstadt, y sus antepasados tenían orígenes judíos. El joven Adán fue un alumno muy aplicado, hizo sus primeros estudios en el colegio de los jesuitas y se matriculó después en la Facultad de Derecho, donde prosiguió mostrándose trabajador e inteligente. Qué interesante tiene este hombre, Adam Weishaupt. El 1 de mayo del año de 1776, cuando Weishaupt tenía 28 años de edad, inicia un movimiento que es conocido hoy como el movimiento de los Illuminati, o el movimiento de los Iluminados de Baviera. Adam Weishaupt lanzó un plan macabro para poder entregar el mundo en manos de Lucifer. Lanzó algunas propuestas muy importantes, como era abolir los gobiernos mundiales, abolir la religión, abolir la unidad de la familia, y de esta manera poder tener el control del mundo entero. Adam Weishaupt empezó sus planes en Alemania. Poco a poco fue consiguiendo más adeptos,
fue financiado por la casa Rothschild, y desde aquel tiempo el movimiento empezó a crecer en muchos países de Europa. En el año de 1785, un hombre de apellido Lanz fue alcanzado por un rayo y murió. Este hombre llevaba parte de los escritos de Weishaupt hacia Francia. En Francia estaban para ese tiempo ocurriendo la revolución industrial. El rey iba a ser pronto depuesto. Había una institución en Francia que era conocida como el Club de los Jacobinos. Grandes hombres hacían parte de este club, entre ellos Robespierre. Y el documento que envía Weishaupt era dirigido a Robespierre. Pero al morir Lanz, el movimiento quedó al descubierto en muchas partes en Europa. Sin embargo, a pesar de que los planes de Weishaupt en ese momento no continuarían, encubiertamente el Club de los Jacobinos llevaron esta revolución a Francia. A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba en una situación muy particular. Y en ese tiempo, el Club de los Jacobinos hizo derrocar al rey Luis XVI. Fue llevado a la guillotina. Inmediatamente Francia fue descristianizada. Durante 3 años y medio, en el tiempo de la Revolución Francesa, todas las Biblias fueron quemadas. Francia se descristianizó y se declaró un país ateo. Ahora levantaron una imagen a una mujer. Esa mujer es conocida como la diosa de la razón, y fue el regalo que el gobierno francés le dio a los Estados Unidos de Norteamérica y que hoy conocemos como la Estatua de la Libertad. Libertad del yugo de Dios. Ahora, no es extraño entonces entender por qué Francia se declaró un gobierno ateo en aquel tiempo. ¿Quiénes estaban detrás de ello? Era una conspiración satánica, y esto conllevó a desterrar de la mente de los franceses el concepto de Dios. Adam Weishaupt murió en el año de 1830. En el año de 1834, un nuevo hombre es llamado para seguir con la conspiración que Weishaupt había iniciado. Ese hombre se llamó Giuseppe Mazzini. Este hombre, junto con Albert Pike, retomaron las ideas de Weishaupt y las llevaron adelante. Para aquel tiempo, en Alemania, el movimiento de Weishaupt tomó el nombre de la Liga del Justo. A este movimiento de la Liga del Justo en Alemania llegó a ser parte un hombre conocido hoy por el mundo entero, y era Carlos Marx. Este hombre, junto con Engels, en el año de 1842, le piden actualizar los escritos de Weishaupt. En el año de 1848, el mundo conoce entonces una declaración similar a la de Weishaupt, pero ahora era conocida como el Manifiesto Comunista. Más adelante, en 1890, entra a formar parte de este movimiento otro gran hombre que se conoció como Vladimir Ilich Ulyanov, conocido también como Nicolás Lenin. Y Lenin lleva adelante una revolución similar a la que ocurrió en el tiempo de la Revolución Francesa. En el año de 1917 ocurre una revolución conocida como la Revolución Bolchevique, que da origen a la Unión Soviética. Ese año es de mucho interés en las profecías bíblicas. Pero el plan de Weishaupt tendría que avanzar. Ahora no solamente Europa tenía que ser adoptada por este plan, sino que también debían trasladarse a los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso llega a los Estados Unidos de Norteamérica un hombre llamado Schiff. Y este hombre es encargado de que haga alianzas con todos los banqueros más importantes de los Estados Unidos.
Entre ellos estaba la familia Morgan, la familia Rockefeller. De la misma manera, ellos empiezan a apoyar la política de los Estados Unidos. En 1911 llega a las filas de este movimiento un senador norteamericano llamado Nelson Aldrich. Y a este hombre se le da la misión de proponer la formación de un banco central que pudiese controlar la economía. Pero su propuesta no fue apoyada en el Congreso. Por esto el movimiento entonces decide que la única forma de poder llevar a cabo sus propósitos era llegar a influir sobre la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso Nelson Aldrich apoya a uno de sus conocidos, conocido como Woodrow Wilson, y el 4 de marzo del año de 1913, Wilson es escogido como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Poco a poco hicieron nuevamente la propuesta de crear un banco central, y el 22 de diciembre del año de 1913, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la creación del Banco de la Reserva Federal Americana. Este banco imprime el dólar, el billete del dólar. Ahora, vamos a detallar algo supremamente interesante. En el billete del dólar se encuentra entonces establecida toda una simbología del paganismo. Veamos en detalle algunas cosas. Esta es la parte posterior de un billete de $1. Hacia un lado hay la imagen de una pirámide que vamos a ampliar un poco en detalle. Esta imagen contiene algunos símbolos del paganismo que había sido adoptado en el tiempo de Babilonia. Lo primero que notamos nosotros es una pirámide que en su vértice contiene un ojo que era conocido como el ojo que todo lo ve y era símbolo de los iluminados y de Satanás. En la base de la pirámide se encuentran las inscripciones en romanos de una fecha. Esa fecha es el año 1776, el año en que Weizsäcker empezó su movimiento. A muchos americanos se le ha hecho creer que esa fecha de 1776 hace referencia a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica el 4 de julio, pero no. El billete del dólar tiene toda la simbología del paganismo. ¿Qué más encontramos en esta primera parte? Encontramos una insignia en latín que dice de la siguiente forma: Novus Ordum Seclorum, es decir, el nuevo orden de las edades o el nuevo orden mundial. ¿Desde cuándo se imprime el billete del dólar? Se imprime desde hace cerca de 100 años. Y notemos que desde ese tiempo ya se tenía en el pensamiento la creación de un nuevo ordenamiento mundial. Todo lo que hay aquí contiene el número 13. La pirámide, por ejemplo, tiene 13 hileras de ladrillos. En la parte superior hay una inscripción que dice Annuit Coeptis. Esta inscripción contiene 13 letras. Algo más interesante aquí: las letras finales de cada uno de las palabras que hay en esta primera parte del billete del dólar, al cruzarlas, forma una estrella de 6 puntas que era conocido como el hexagrama y que es un símbolo satánico dentro del paganismo. La otra parte del billete de $1 se encuentra un águila. En los mitos babilónicos, el águila era conocida como el ave fénix, especialmente en los indios americanos. Muchos animales fueron conocidos como el ave fénix. Para los babilonios específicamente fue el pavo real.
En Egipto era la garza, pero en los indios americanos el ave fénix, es decir, el ave que llevaba el espíritu de los dioses, era el águila. Por eso el águila es instaurada ahora aquí en el billete del dólar. Esta águila contiene algunos símbolos especiales. En una de sus patas tiene una hoja de oliva, y esa hojita de oliva, o ese ramo de olivas, perdón, tiene 13 hojas. Y si somos detallistas, esa misma rama de oliva tiene olivas y tiene 13 olivas. También hay un escudo que tiene rayas claras y rayas oscuras. En total son 13 rayas. En la otra pata, el águila contiene 13 flechas. También hay encima del águila una corona que está conformada también por 13 estrellas, pero esas 13 estrellas también están conformando un hexagrama, es decir, una estrella más grande que es una estrella de 6 puntas. Qué interesante que el país que controla la economía del mundo, que el país que de acuerdo a Apocalipsis el capítulo 13 es el país que va a gobernar sobre el mundo, desde sus mismos comienzos fue infiltrado por el paganismo, fue infiltrado por la religión que Satanás ha tenido durante la existencia de los seres humanos en esta tierra. Ahora, hay todavía algo más interesante. Hoy en día la economía del mundo, con el fin de ser un poco más organizada, ha ideado un sistema de control en los productos que se denomina la codificación internacional de los productos. Ese código es conocido como el código de barras, y el código de barras contiene la misma estructura satánica que Satanás quiso tener en la economía al final de los tiempos. El código de barras tiene una estructura muy interesante. 13 números siempre componen el código de barras. Ahora, en la codificación de barras, el 6 está representado por 2 líneas paralelas. Estas 2 líneas paralelas siempre aparecen en todos los productos. Al comienzo, también aparece en la mitad y también aparecen al final. Las 2 líneas paralelas en la codificación de barras representan el número 6. Por eso esta codificación es conocida como la codificación 666. Muchos piensan hoy entre los cristianos que esto es el cumplimiento de Apocalipsis 13, pero ha sido uno de los engaños del enemigo en los últimos días para distraer la mente de muchos cristianos y olvidarse de los mandamientos de Dios. El 4 de diciembre del año 2005, la revista Semana y muchos periódicos en Colombia publicaron este artículo que titulaba Conspiración, los dueños del mundo. Y había un párrafo muy especial allí en este artículo que dice lo siguiente: de esta manera se elaboró su conclusión. Se trata de un gobierno en la sombra que controla los más importantes organismos internacionales y que busca establecer un nuevo orden mundial, es decir, una soberanía supranacional de la élite en un mundo sin países, solo regiones, con un solo ejército, una sola moneda y una sola religión, donde los ciudadanos serán solamente esclavos. Es decir, el plan del enemigo es globalizar el mundo también desde el punto de vista económico. Y esto empezó ya hace 10 años atrás. Con la creación de la Comunidad Económica Europea, se inició la terminación de este plan macabro de Adam Weishaupt de hace 200 años. Desde el 1 de enero del año 2002 empezó a circular por toda la Comunidad Europea una moneda única conocida como el euro. Poco a poco el plan es unir los grandes bloques económicos: Estados Unidos de Norteamérica, el Pacífico,
con las potencias allí como China, Japón. Y finalmente, Satanás entonces tendrá al mundo en sus manos, también en su sistema económico. Hace 10 años apareció en esta revista llamada Próximo Milenio un artículo acerca de todo este proceso, pero la parte final del artículo rezaba de la siguiente manera. Hace unos años apareció un folleto titulado El Nuevo Sistema Monetario, que atribuía a fuentes de la revista alemana Bund Reich un supuesto plan para disolver la ONU y sustituirla por una especie de tribunal mundial que controlara todo el patrimonio privado, además de los ahorros y los depósitos bancarios. Una vez que se hubiese controlado el patrimonio mundial, se haría una distribución determinada de la riqueza por persona previamente identificada. Incluso se apuntaba a que la existencia de ese fondo era ya una realidad. El proyecto provee la unificación de la Iglesia y el Estado y establecer una única forma de religión que incluirá un mismo día de culto para todo el mundo. El plan prevé también las medidas a adoptar para controlar a los individuos que rechacen este plan. Satanás ha planeado desde hace muchos años la destrucción final del pueblo de Dios. Y lo hará uniendo al mundo para oponerse a los mandamientos. El domingo será exaltado como día universal de guardar. El mundo irá en contra del mandamiento divino que nos obliga a nosotros a guardar el sábado como día de reposo. Bien sabe Satanás que al unir el mundo invalidará totalmente la ley de Dios. En aquel tiempo entonces Dios se levantará para castigar, así como en el tiempo de Babel Dios permitió que el hombre avanzara poco a poco, pero observaba desde el cielo cada uno de esos movimientos. De la misma manera hoy Dios permitirá que poco a poco los hombres avancen, pero finalmente Dios tendrá que intervenir para salvar a su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? La invitación es: exaltemos el nombre de Dios en nuestras vidas, guardemos sus mandamientos y permitamos que el Espíritu Santo produzca una transformación que nos lleve a acercarnos más a nuestro único Salvador, que conocemos, es el único que puede darnos el don de la vida eterna. Dios les bendiga.